Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Soy la profe Alba Osuna y hoy les traigo una clase sobre manifestaciones artísticas y la importancia de su estudio para entender la realidad de una época determinada. ¿Pero qué son manifestaciones artísticas y literarias? Una manifestación artística es toda aquella acción en la que se hace público el resultado de la actividad llamada artística, es decir, cuando se da a conocer el arte o forma parte de un evento público. Clasificación de las manifestaciones artísticas. Las manifestaciones artísticas se clasifican en varias y reflejan los valores de su cultura a través del tiempo y sus producciones por personas llamadas artistas, y pueden clasificarse en literarias, musicales, auditivas, corporales o del espectáculo, y artes plásticas, que serían las pinturas. Las corporales o del espectáculo pueden ser las que son consideradas como el teatro. Allá por el siglo XIX, los cambios políticos y sociales registrados en Europa durante ese siglo tuvieron una estrecha relación con las manifestaciones artísticas y literarias. La primera mitad de este siglo corresponde al periodo de las revoluciones liberales. Recuerden la Revolución Francesa, las independencias de las colonias, que se constituyeron en fuente de inspiración para el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo fue un movimiento artístico y cultural predominante en Europa durante la primera mitad del siglo XIX, sería el 1800. El romanticismo sentó las bases del nacionalismo, ya que contribuyó a exaltar los sentimientos nacionales, o sea, el amor a la patria, por decirlo así. Tenía varias características. El amor a la libertad, se afirma que el hombre no es verdaderamente hombre, sino es absolutamente libre. La exaltación del individuo, el hombre del romanticismo busca lo particular y frente al hombre racional se impone un hombre apasionado. La evasión de la realidad, o sea, se evade, o sea, trata de evadir, de salirse de la realidad y soñar. Como consecuencia, la realidad romántica que llevará más al puro altruismo o a la desesperación o al narcisismo. El amor idealizado, o sea, mucho romance hay en las obras del romanticismo, como lo dice su nombre, ¿verdad? Pero no solamente el romance, el amor, sino también el amor a la patria, a la naturaleza. Tiene varios representantes, entre ellos está Victor Hugo, que fue un escritor francés, considerado como un genio literario más renombrado en Francia. Sus obras más conocidas son, por ejemplo, Los Miserables, Los Trabajadores del Mal, Odas y Poesía, también El último día de un condenado a muerte. Posteriormente le tenemos a Beethoven, un gran compositor. Creó una música que expresaba sentimientos, ideales y fuertes emociones, y entre sus obras sobresalen la Nueva Sinfonía, conciertos y sonatas. Le tenemos a Alejandro Dumas, también un escritor y novelista francés, conocido por su obra Los Tres Mosqueteros, que seguro que no habrán escuchado, El Conde de Montecristo, y también Johann Wolfgang Goethe, que fue un escritor alemán, también conocido por su obra Las desventuras del joven Weber, Fausto o Los cómplices, y Giuseppe Verdi, que fue un compositor romántico italiano de ópera, uno de los más importantes de todos los tiempos. Posteriormente tenemos al realismo. El realismo, en este caso el realismo literario, es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales, en la segunda mitad del siglo XIX. El realismo contrasta con el romanticismo, pues si los artistas y escritores románticos pensaban que su labor era cambiar el mundo, los realistas lo que hacían era mostrar el mundo tal como es. Por eso su nombre, realismo. ¿Cuáles son las características del realismo? El realismo contrastaba con el romanticismo, como ya dije, por pensar que lo principal que tiene que hacer un artista es mostrar la realidad. El artista tomaba conciencia de las consecuencias de la misma y asume una denuncia social a través de su obra. Por ejemplo, denuncia las secuelas de la industrialización,
muy fiel a la temática de sus obras con la realidad, o sea, muestra cómo es, y ya van a ver el tema de las pinturas principalmente. Se opone a la literatura fantástica, a lo mágico, por decirlo así, y denuncia y critica sobre los problemas sociales del momento. Y la novela, en este caso, se convierte en el género por excelencia. O sea, la novela se convierte el género por excelencia durante este periodo. O sea, la novela empieza a tener mucha importancia. Algunos representantes de esta corriente le tenemos a Honoré Balzac, que fue un novelista francés, representante de la llamada novela realista del siglo XX. Como todos los realistas, presenta a través de sus novelas maravillosos retratos de la sociedad en su tiempo, denunciando problemas sociales originados de la industrialización. Tenemos a León Tolstoy, que fue un novelista ruso considerado como uno de los novelistas más consagrados de la segunda mitad del siglo XIX. Obras como La guerra y la paz describió con cruda realidad la vida de la aristocracia en contraste con la miserable vida de los campesinos rusos. En este caso vamos a hablar un poco de la pintura del realismo. La pintura del realismo no idealiza las imágenes, olvida el periodo de las luchas y revoluciones y empieza a describir las escenas de la vida cotidiana, los trabajos cansadores, las injusticias laborales en las fábricas, en el campo. Y esta escuela pictórica nació en Francia y tuvo a varios exponentes muy representativos. Entre ellos fueron Juan Francisco Millet, que era un pintor francés realista que nació de una familia campesina. Trató de reproducir la humilde vida del campesinado. Obras como Las Espigadoras y Los Ángelus son muy conocidas. Aquí tenemos, por ejemplo, una pintura que muestra a dos campesinos descansando después de una fatigada día de trabajo. Posteriormente está Gustave Courbet, que fue un pintor francés, fundador y máximo representante del realismo y comprometido activista republicano muy cercano al socialismo revolucionario. Intentó plasmar las costumbres y los aspectos sociales de la época. Por ejemplo, aquí tenemos justamente una obra donde muestra cómo era un trabajo cotidiano en las casas. Posteriormente tenemos el impresionismo, que fue también una corriente artística que surge en el último tercio del siglo XIX, ya al final del siglo XIX, y se caracteriza por plasmar la realidad como era percibida visualmente, como vemos. Acá, por ejemplo, vemos un atardecer o un amanecer. Esto es por estudiar la luz y los mecanismos de percepción óptica del color. ¿Cuáles fueron sus características? Surge en los últimos lustros ya del siglo XIX, sus representantes se preocuparon por plasmar la luminosidad mediante combinaciones de colores, van a ver mucho color en sus obras, sus técnicas rompían con el estilo tradicional de la pintura, la escultura y la música, y también intentaron plasmar los diferentes tonos de luz. Sus representantes fueron Claude Monet, que fue un pintor francés, uno de los creadores del impresionismo. Fue un pintor bastante prodigioso que llegó a pintar más de 3.000 cuadros. Entre ellas sus obras más renombradas, porque son muchísimas, por ejemplo tenemos aquí Sol naciente. Posteriormente le tenemos a Auguste Renoir, que fue un pintor francés impresionista. Pintó no solo paisajes, sino también retratos y escenas de la vida cotidiana en las plazas, en los restaurantes. Aquí tenemos su obra Baile de Moulin de Galette. También está Edgar Degas, que fue un pintor, escultor y grabador francés. Fue uno de los grandes dibujantes de la historia por su magistral captación de las sensaciones de vida y movimiento, especialmente en sus obras de bailarina. Aquí vemos, por ejemplo, una de ellas que se denomina la clase de ballet. Hasta aquí, chicos, la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, si quieren, sigan investigando más, porque estas corrientes artísticas son muy interesantes. Nos vemos en la próxima clase de historia. Chao.